La paleoclimatología es el estudio de los climas pasados. El prefijo paleo proviene del término griego paleos, que significa antiguo, y clima es el término que usamos para referirnos al patrón climático en una región específica durante un periodo de al menos 30 años. Al unir estas palabras, obtenemos el estudio del paleoclima, el cual se interesa en los cambios en el clima y el medio ambiente a lo largo de tiempos geológicos. Podemos retroceder cientos, miles e incluso millones de años en el registro geológico para reconstruir las condiciones del pasado. Algunas de estas condiciones que podemos medir incluyen el nivel del mar pasado, la temperatura del océano y del aire, la composición química del agua del mar y de la atmósfera y los niveles de precipitación, por mencionar algunos. Y el conocimiento sobre los climas pasados nos ayuda a contextualizar y predecir la respuesta del planeta al cambio climático actual y futuro. La paleoclimatología también es una herramienta crítica para entender la variabilidad natural del clima, lo que nos ayuda a entender el papel de la actividad humana en el calentamiento global del día de hoy. Pero no podemos retroceder en el tiempo, entonces, ¿cómo podemos mirar hacia el pasado? Los científicos utilizan archivos naturales de información climática que se llaman registros indirectos. Unos ejemplos de registros indirectos que conservan las condiciones climáticas del pasado son los anillos de los árboles, los sedimentos marinos, el hielo glacial, las formaciones de las cuevas, que también se llaman espeleotemas, y el polen en sedimentos lacustres. Una de mis formas favoritas de medir las condiciones paleoclimáticas es utilizando delta C13. El delta C13 es una medida de la relación entre los dos isótopos estables de carbono, carbono 13 y carbono 12, es decir, átomos de carbono que tienen distintas masas atómicas. Esta relación varía según factores climáticos y ambientales, así que es una herramienta útil para estudiar el paleoclima. El delta C13 se expresa en milésimas y se calcula comparando la relación en la muestra con respecto a un estándar de referencia, o sea, una muestra de composiciones isotópicas conocidas. Los valores de delta C13 pueden ser positivos o negativos. Un valor más negativo indica más carbono 12, que es más ligero, mientras que un valor más positivo indica más carbono 13, que es más pesado. En la atmósfera encontramos carbono en forma de dióxido de carbono, y la composición del dióxido de carbono atmosférico está dominada por el carbono 12. Está compuesto por un 98,9% del isótopo más ligero y solo 1,1% del isótopo más pesado. Durante fotosíntesis, organismos como algas y plantas asimilan preferentemente el isótopo más ligero. Esto se llama fraccionamiento isotópico. Al extraer más del isótopo ligero, estos organismos cambian la proporción entre carbono 12 y carbono 13 en su entorno. De manera similar, en el océano, los organismos fotosintéticos absorben el dióxido de carbono que está disuelto en la columna de agua y dejan atrás una mayor abundancia relativa de carbono 13. Luego, otros organismos marinos utilizan este carbono 13 para construir sus conchas. Por ejemplo, si hay más fotosíntesis, a lo que también nos referimos como productividad primaria, resulta que hay más fraccionamiento isotópico y una mayor abundancia relativa de carbono 13, lo que resulta en la formación de más conchas de carbonato de calcio por parte de criaturas calcáreas como moluscos y foraminíferos. Sus conchas se conservan en el registro sedimentario marino porque cuando estos organismos calcáreos mueren, descienden lentamente hasta el fondo del océano, donde con el tiempo quedan enterrados bajo capas de sedimento y se convierten en calizas. Estas rocas de carbonato conservan los valores de delta C13, por lo que son archivos increíbles de productividad primaria y cambios en el ciclo de carbono. En nuestro ejemplo de niveles elevados de productividad, veríamos una delta C13 positiva en la roca de carbonato, porque en ese momento se podrían formar más conchas. Sin embargo, la productividad no es el único factor que influye en los valores de delta C13 en las rocas de carbonato marino. Durante periodos de alto vulcanismo, por ejemplo, tendemos a observar valores de delta C13 más negativos porque el dióxido de carbono liberado por los volcanes suele tener un alto contenido de carbono 12.
Por lo tanto, es importante interpretar los valores de delta C13 en su contexto geológico y temporal. Podemos medir las composiciones isotópicas de carbono estable en las rocas de carbonato utilizando un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Primero se colocan las muestras de roca de carbonato en forma de polvo en el espectrómetro de masas y luego el carbono inorgánico se disuelve y se libera dióxido de carbono. Después, el espectrómetro de masas analiza el contenido isotópico del dióxido de carbono que se libera durante este proceso de acidificación. Estas son algunas de mis muestras de caliza del período silúrico, que fue hace aproximadamente 420 millones de años. Recogí estas rocas de las montañas Inyo en California. Las corté en estas formas rectangulares con una sierra de roca y luego las perforé con este taladro para convertirlas en polvo y analizarlas en el espectrómetro de masas. Estoy midiendo los valores de delta C13 de estas rocas para investigar la expresión y la magnitud de una de las mayores anomalías de isótopos de carbono del eón fanerozoico, que abarca un periodo de tiempo desde hace unos 540 millones de años hasta el día de hoy. Esta anomalía se llama la excursión del isótopo de carbono del medio ludfordiano o la MLCIE. A fin de cuentas, la delta C13 es una herramienta geoquímica que se usa ampliamente para reconstruir el clima y el medio ambiente del pasado. Podemos utilizarla para entender misterios del paleoclima como el MLCIE y mejorar nuestros modelos climáticos para el futuro. Representantes geoquímicos como estos son ventanas al pasado que nos pueden enseñar mucho sobre la respuesta natural al cambio climático, con implicaciones muy importantes para nuestro futuro.